Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenas tardes. Sí, claro. Bueno. Buenas. Bueno, los saludo de parte de la coordinación del diplomado. Aquí estamos con la profe Leonor también. Les informo que a partir de este momento, pues vamos a empezar con la grabación. Acaba de iniciar la grabación. Por cuestión de derechos de autor, pues les debemos comentar, es parte del protocolo. Entonces los dejamos con la profe Angélica, que estaba hace un instante, pero ya no la veo. No sé qué pasaría. Parece que tiene problemas con su cámara porque ahorita estaba tratando de prenderla y no le ha prendido. Entonces, Tú la mandaste a prender cámara. Entonces, sí, pero no ha prendido, no la veo todavía. Ahora no la veo ni siquiera conectada, debe estar en eso. Entonces, démosle un segundito a la profe que ya estaba ahí, parece que salió un momentico, entonces ya damos inicio. Bueno, mientras se conectan los demás compañeros. Bienvenidos. ya en un minutico se conecta la profe Angélica. Me dijo que le tocó reiniciar el equipo, entonces un segundito más, por favor, que ya debe estar llegando. Hola, profe. Ahora tienes apagado el micro. Ahora no te escuchamos. Lenguaje de señas es válido. Hola, Angélica, ¿nos escuchas? ¿Ya? Ya. Sí. Qué pena, Ya. pero hubo que reiniciar el equipo y para que no molestara. Qué pena con ustedes. Me molestó la Tranquila, no hay tecnología. problema. Bienvenida, no hay problema. Bueno, feliz jornada. Hasta luego. Gracias, Leo. Gracias, Camilo. Por aquí estoy cualquier cosita, ¿vale? Vale, listo. Bueno, buenas tardes. Disculpa por el inicio de la sesión. Voy a empezar a compartir pantallitas. Me avisan cuando la estén viendo.
La página ya está creada. Aún no la tenemos. Ahora sí. Ahora no te escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Hoy no fue fácil esta conexión. Ahora sí están mirando, ¿cierto? Sí, señora. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Esperen que aquí también hay otra reunión. Ya van a terminar. ¿Cómo les ha ido? ¿Ya ven la pantallita? Sí. Bueno, la tercera y última sesión del día de hoy trata sobre el régimen tributario de las organizaciones del sector solidario, una actualización, obviamente, de la reforma tributaria. No, digamos que el objetivo también es ni establecer contenidos para contadores, ni que nos volvamos expertos en la parte contable y tributaria, pero sí entender en el universo en que las organizaciones del sector se desarrollan de manera tributaria, ¿sí? Y contable. ¿Cuáles son esas diferencias entre el régimen tributario especial al que pertenecemos y cumplimos ciertos requisitos y cuáles las obligaciones en el régimen ordinario, cuáles son esos trámites que se requiere realizar para estar en cada uno de ellos? Entonces, bueno, quisiera comenzar como siempre sobre las preguntas orientadoras. Cuéntenme cuáles organizaciones o las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a gravar en su factura el IVA. Cuéntenme ustedes qué creen. No todos, Nancy, Luz, Luis Fernando, Miguel Ángel. ¿Qué creen ustedes? ¿Las organizaciones del sector graban, cobran el IVA cuando tienen que realizar la facturación? Luis No, señora. Luis Fernando, ¿quién pide la palabra? Chicos. Bueno, vamos a empezar a preguntar aquí por listado de asistencia. Luis Alexander, Buenas tardes, ¿cómo estás? Manuel. No pagan el IVA. No pagan el IVA. ¿Por qué no pagamos IVA? Porque las frutas no están grabadas, ¿sí? Porque las que, ¿verdad? Las frutas y hortalizas no están grabadas. Ok, por el producto que estamos comercializando. ¿Sí? Sí, señora. Ok. ¿Quién más? Pero sí son responsables de IVA o de declararla, pero siempre y cuando el producto pues se encuentre grabado, ¿sí? Pues en este caso, como las frutas y las hortalizas no, pues no lo hacen. Pero si fuera un producto transformado, procesado, una mermelada o algo así, sí. Muy bien, Nancy. El cobro del impuesto al valor agregado depende del producto o del servicio que se esté comercializando. ¿Sí? No tanto, de hecho, no de la figura jurídica que lo esté haciendo. Entonces, el ser sin ánimo de lucro no nos exime del cobro del IVA si nuestro producto o nuestro servicio está grabado de acuerdo al estatuto tributario. ¿Listo?
Le declaramos renta las organizaciones del sector de la economía solidaria. Vamos por aquí. Hoy están todos calladitos. Manuel Castro, ¿está por ahí? Sí, señora. Sí, Manuel, ¿sí declaramos? sí, señora. Ok. Practicamos retención en la fuente. Las organizaciones del sector de la economía solidaria realizan esa retención. ¿Somos retenedores? Nicanor, que hoy está calladito y no lo he escuchado. Buenas, buenas. Hola, Nicanor, ¿cómo estás? Bien, estoy entrando, estoy escuchándolas. Ah, bueno, Nicanor, ¿tú crees que las organizaciones del sector solidario realizan retención en la fuente? Sí pueden hacerla cuando prestan un servicio. Ok, o con las cuentas de cobro, cuando contratan un servicio, hacen retención. Y también nos pueden retener. Muy bien, Nicanor, en las dos vías. Nos retienen y retenemos cuando la prestación del servicio lo requiere. Cuando contratamos un servicio y nos pasan una cuenta de cobro o una orden de servicio para hacer pago, se practica la retención. ¿Listo? Y finalmente, las organizaciones del sector solidario realizan facturación electrónica. Sí, señora. Sí, sí, señora. Ok. ¿Y por qué realizan facturación electrónica? Si están constituidos legalmente y están inscritos en la DIAN y tienen sus facturas originarias de la DIAN, sí pueden hacer facturación electrónica. Y si están capacitados para eso. Ok, todos, absolutamente todas las organizaciones del sector de la economía solidaria deben hacer facturación electrónica, ¿sí? Independientemente del tipo de software que utilicen, ¿sí? El software que es gratuito de la DIAN sirve para las organizaciones, obviamente que no tengan la capacidad para adquirir uno, que su flujo de caja no sea de volúmenes altos, ¿cierto? De pronto esas organizaciones que realizan 1 o 2 facturas a la semana, al mes, a los 15 días, uno dice, bueno, este tipo de organizaciones obviamente no están en un estado o en un nivel donde requieran de manera como prioritaria adquirir un software pago de facturación, pero sí deben empezar a facturar ya como electrónicamente. Los proveedores lo están exigiendo, además de la norma. Hubo, digamos que un tiempo para adaptarse a los nuevos requerimientos, pero pues obviamente ya es la que es obligación de todas las organizaciones realizar. Entonces, teniendo en cuenta todas estas condiciones tributarias de cualquier empresa, ¿cierto? Incluidas las de las organizaciones del sector solidario, la diferencia, digamos que marca del régimen ordinario, donde están todas, declaran renta, pagan IVA, hacen retenciones, facturan electrónicamente, eso lo hacen todas las empresas. La diferencia es que siendo una entidad sin ánimo de lucro, no distribuye sus ganancias. Lo hablamos en la sesión pasada y en la de antier. Lo que hacemos es retribuir o prestarle servicios sociales, cumplir con el objeto social de la organización, que es mejorar las condiciones de vida. Por esa razón, estamos o nos dieron, digamos, nos permitieron estar en el régimen tributario especial. ¿Cuál es la diferencia? Que declaramos renta, pero no la pagamos.
Pero en lugar de no realizar el pago, o en lugar del 33 o el 30% de renta, ¿cierto? Nos piden pagar un 20% del valor de los excedentes. Y aquí, pues obviamente la idea es explicar como creo que Nancy o María Amparo o Luz Adriana lo decía ayer. Miramos cómo es el tema de las distribuciones para que las organizaciones del sector solidario sepan de dónde es que sale ese 20%, de dónde es que las organizaciones reportan el pago del tributo en el régimen especial, ¿sí? Y de dónde salen, digamos, esos valores. Eso es, digamos, que uno de los objetivos del día de hoy. Entonces, si están viendo pantallita, bueno, de que sos responsable ya lo vimos en las preguntas orientadoras. Entonces, el régimen tributario especial nos dice, tenemos carácter exento del pago de la renta, pero debemos pagar un 20%, ¿sí?, sobre el beneficio neto o el excedente. Cuando somos del régimen ordinario, ¿cierto? Nosotros tenemos un flujo de caja en donde se tienen en cuenta los ingresos que tiene la organización. Y algunos egresos sirven para deducir el valor de la renta, pero todos los ingresos que llegan a la cuenta de ahorros o en la cuenta corriente de la organización van sumando para lo que tiene que ver, digamos que el monto con el que se toma la base para el pago de la renta. Entonces hay que guardar todas las facturas, todo lo mínimo que deduzca el impuesto para que el contador coja con toda la facturación que ingresa, más toda la que va saliendo, coja y haga un flujo de caja y empiece a decir, bueno, de todo lo que ingresó, ejemplo, ingresaron 100 millones, pudimos bajar o deducir 10. Entonces vamos a declarar renta sobre 90 millones y sobre eso toca pagar, ¿sí? Ese es el régimen ordinario. Digamos que en una explicación muy gruesa y no para contadores. El régimen tributario especial, ¿qué dice? Ustedes tienen ese mismo flujo de caja, esos mismos ingresos, ejemplo, de los 100 millones de pesos, ¿sí? Pero ustedes en el ejercicio, en ese flujo de caja, al final del ejercicio, al final del año, les quedaron 10 millones. ¿Sí? Porque pagaron facturas, porque pagaron los productos que adquirieron, porque se implementaron los programas de educación, de solidaridad, etcétera, y quedó un excedente de 10 millones. Sobre esos 10 millones es que se aplica el 20% de la tarifa que se debe pagar, no del flujo de caja completo. ¿Listo? ¿Entendida esa parte? ¿Sí fui clara con el ejemplo? Sí pueden identificar o se alcanzaron a identificar la diferencia, sobre todo de dónde se toman los montos para el pago del impuesto de renta. Nicanor, hoy señora, sí, señora. Sí, me están señora, dejando. Hoy que tengo problemas técnicos, para que me respondan porque yo no sé si me están escuchando, si me están viendo. ¿Listo? Para hacer esta distribución. Estamos observando, estamos escuchando bien clarito. Gracias, Nicanor. Para hacer esta distribución, recuerdan los dos grupos de organizaciones que hay de acuerdo al decreto y a la norma. Entonces hay un decreto que se llama, que es del decreto 2880, y ese decreto le dice a las cooperativas, fondos de empleados y mutuales cómo pueden hacer esa distribución para que apliquen este 20% del impuesto de la renta, ¿sí? Entonces, ¿qué le dicen a la organización del sector de la economía solidaria? Aquí voy a empezar a dibujar y me dicen, ¿listo? Digamos que es el 100%, vamos a hacerlo sobre 1 millón de pesos, ¿vale? 1 millón de pesos fue lo que la organización, la empresa de economía solidaria o la forma asociativa tuvo de excedentes, es decir, de todo el flujo de caja que ingresó, de lo que se tuvo que pagar, de todo lo que llaman ganancias y en el sector solidario se llaman excedentes,
le quedó 1 millón de pesos. ¿Listo? ¿Qué dice el decreto 2880? Ese millón de ese millón, el 50%, la asamblea define qué hacer con él. ¿Sí? Adicional de los proyectos, obviamente, que tiene la forma asociativa, tiene ese 50%, es decir, esos 500 millones son autónomos de decisión de la asamblea. ¿Qué dice la norma? Un 10% se debe ir para el Fondo de Solidaridad. A ver, ¿cómo me quedó esto? Un 20% debe ir para el Fondo de Educación y otro 20% debe ir para el Fondo de Revalorización de Aportes, ¿sí? Fondo de Solidaridad, aquí sería el Fondo de Educación, y este es el de revalorización de aportes. Este de revalorización de aportes, ¿para qué funciona? Los 10.000 pesos, el millón de pesos que hoy tuvimos de excedentes, no tiene el mismo valor que en un año. Lo que hace la revalorización de aportes es mantener el precio del peso, ¿cierto? En un tiempo determinado, para que no se desvalorice los excedentes que se tienen dentro de la forma asociativa. El Fondo de Educación, esos 200.000 pesos, pues tiene que usarse para las actividades del Fondo de Educación. Y esos 100.000 pesos del Fondo de Solidaridad es para los programas de seguridad alimentaria, exequiales, pues solamente cuando se tienen casos especiales o calamidades que el asociado requiera ese apoyo, fondos de desempleo, etc. Así es que se fondean, ¿cierto?, los fondos de los comités, valga la redundancia. Y esos 500.000 pesos salen o son autónomos de la asamblea. Entonces, teniendo esta distribución, ¿qué dice la norma? Esa tarifa del 20% tiene que salir entre el dinero que está aquí en el Fondo de Educación y aquí en el Fondo de Solidaridad, ¿cierto? De este 1.200.000 pesos tienen que ir para allá. No el 30 o el 33% de los 90 millones que quedaron en el ejemplo que coloqué, ¿cierto? Del régimen ordinario, sino un 20% de estos excedentes, de este millón. Pero ¿de dónde tiene que salir? Y aquí es donde digamos que los contadores tienen, digamos que sus funciones. Tienen que salir de los fondos distribuidos de educación y de solidaridad. Entonces es sacar 10% de acá y 10% de acá. Como no se pueden dejar con menos, ¿cierto? O sea, si yo de aquí saco el 10% y de aquí el 10%, este fondo se me queda en ceros y este fondo se me queda con 10. Y la norma dice que lo mínimo es lo que está establecido acá. Entonces, de este 50% nos llevamos un 10% para acá, y aquí ya no dejamos 10, sino ya tendríamos 20, y nos llevamos otro 10% para acá. Entonces, al Fondo de Solidaridad, en vez de dejarle 10%, le dejamos 20%. Y al Fondo de Educación, en vez de dejarle el 20%, que es el mínimo que establece la norma, le dejamos el 30%. Y a la Asamblea le queda el 30% para definir qué hacer con él, qué programa, qué inversiones, qué reinversiones requiere la organización. Y entonces yo de aquí, como contador, de aquí tomo este 20% y me lo llevo para pagar el impuesto. ¿Listo? Esta es la ruta, esta es la forma, este es digamos, la presentación de balances que realizan fondos de empleados, cooperativas, precooperativas y mutuales. Muchas de las organizaciones solidarias de desarrollo, fundaciones, corporaciones, asociaciones, definieron comités y fondos muy similares e hicieron distribuciones para que dentro de sus balances y las notas que vienen en los balances se pudiera evidenciar la distribución de los excedentes, cuando no los declaraban en cero, obviamente, ¿sí? Y de esa manera podían justificar y podían
demostrar la inversión social que se estaba haciendo. Antes, ese 20%, ¿sí?, se iba a los fondos del ICETEX. El sector solidario por muchos años fondeó al ICETEX, ¿sí? Pues obviamente no en su totalidad, pero sí fueron aportes significativos. Más nunca por ser del sector nos dieron un puntaje diferente o nos dieron unos créditos, líneas especiales para el sector solidario, no, porque hace parte como de las obligaciones tributarias que tenía el sector dentro del régimen tributario especial. Cuando ese fondo de 10% de educación era representativo, ¿cierto? La forma asociativa podía hablar con la Secretaría de Educación del municipio o del departamento y directamente podían solicitar la autorización para la ejecución de esos recursos, ¿sí? Si la escuela del barrio, si la escuela del pueblo requería ayudas, requería infraestructura, biblioteca, dotación, tecnología y demás, las cooperativas, fondos de empleados mutuales o las formas asociativas podían invertir ese 10%, ¿sí? En la nueva reforma tributaria sigue yéndose para fondos de educación, pero ya no del ICETEX, sino pues directamente los fondos, unos fondos especiales del Ministerio de Educación, ¿sí? Y ellos lo administran de acuerdo a las necesidades. ¿Es claro hasta allí? Sí, profesora. Ah, bueno, me alegro. Para entrar al régimen tributario especial, hace 3 o 4 años hubo la reforma tributaria, que es allí donde en la primera sesión, si no estoy mal, Miguel Ángel manifestaba que, digamos que todas antes éramos régimen especial y no teníamos que hacer sino la declaración y la renovación anual, y a partir de la reforma tributaria sí tuvimos que tener 3 tipos de trámite: la calificación, la readmisión y la actualización. Año a año debemos ahora demostrar que estamos cumpliendo con el objeto social, no solamente en la distribución económica, sino en las actividades que en el acta de asamblea se manifiestan, ¿cierto? Y se evidencian. Y la DIAN desarrolló pues obviamente un sistema de información en donde se carga la documentación y se solicita la calificación o la actualización, ¿sí? Les voy a mostrar, y la idea de socializar como ese checklist que tienen que tener las organizaciones, y que hablemos de las actividades meritorias, que es algo que las organizaciones del sector ahora por estatutos deben tener. Una actividad meritoria es una actividad que ponemos al servicio del público en cumplimiento del objeto social. Entonces, a veces las organizaciones se enredan no solamente con la parte contable, porque dicen, bueno, digamos que nosotros organizamos los balances y hacemos las distribuciones y hacemos los programas. Pero ¿cómo definimos que cumplimos con la actividad meritoria? ¿Qué actividad meritoria vamos a escoger? ¿Cómo vamos a realizar actividades? ¿Se nos van a ir más recursos? Si no conocemos de la actividad meritoria, ¿cómo hacemos? Mala práctica de algunos contadores o asesores es colóquenlas, así como dicen, póngale un objeto amplio, colóquenlas todas y miremos a ver después qué nos dicen. Entonces, la idea de hoy es que las evaluemos, las revisemos, las conozcamos, esas actividades meritorias, y hagamos el checklist y revisemos el checklist de los requisitos que pide la DIAN para calificar, digamos, en el régimen tributario especial y para hacer la renovación año a año. ¿Listo? Les voy a compartir nuevamente pantallita. Se perdió la pantalla.
Sí, les estoy cambiando de archivo. Espero que la puedan ver. Hoy mi equipo está en franca rebeldía. Listo. ¿Me confirma si están viendo pantallita? Sí, señora. Listo. Esta es una herramienta que está colgada en la página del diplomado y es una lista de chequeo de aspectos legales y tributarios. Le voy a subir el zoom para que quienes estén en el celular lo puedan ver mucho mejor. ¿Mejora? ¿Mejoró? ¿Empeoró o siguió igual? Listo. Mejoró. Listo. Entonces es un checklist inicialmente de los documentos que requerimos tener como organización en una carpeta, obviamente año a año, con la documentación que requiere la DIAN, ¿sí? Porque esto hay que escanearlo y luego hay que adjuntarlo al mecanismo digital de la DIAN. Certificado de Cámara de Comercio renovado, obviamente al año que se está haciendo la inscripción o la actualización. Aquí, ¿qué es importante? Bueno, algunos de ustedes, sé que no todos aquí son socioempresariales, sé que no todos aquí hacen parte de la junta directiva o consejo de administración de una forma asociativa o una organización del sector de la economía solidaria, pero les quiero contar que cuando se hace la renovación en la Cámara de Comercio, y, ejemplo, empezamos y hacemos la práctica de declarar en ceros, o a veces lo que hacemos o lo que se hizo por temor en el tema de la reforma tributaria es que el patrimonio empezó a bajar drásticamente. La Cámara de Comercio lanza unas alarmas, ¿sí? Y la alarma dice, ¿está usted seguro de que este es el patrimonio o este es el balance que quiere registrar? Porque su patrimonio ha disminuido drásticamente en un tanto por ciento. O sale una alarma indicándole su organización presenta iliquidez. Y salen esas alarmas antes de que tú grabes la información. No sé si alguno de ustedes hizo alguna actualización de la Cámara de Comercio este año. No sé si les salió el aviso, no sé si se dieron cuenta o simplemente ninguno, digamos que tuvo que realizar ese trámite. Pero posiblemente los productores y las personas con las que nosotros estamos dialogando y se encuentran con esa alarma, es bueno recalcarles, es bueno indicarles, es bueno decirles que la DIAN y la Cámara de Comercio cruzaron sistemas de información, ¿cierto? Y que la DIAN hasta la fecha no ha habido, que yo sepa, que una compañera que es contadora sepa o se haya enterado de alguna auditoría o algún requerimiento que le haya hecho la DIAN a alguna organización del sector solidario, todavía no tengo conocimiento, ¿sí? Que la esté auditando, ¿sí? Que le haya hecho requerimientos por algún documento o algún balance que no encontró. Pero si se emite un concepto, ejemplo de la DIAN para la nueva implementación de la ley de emprendimiento, en donde obviamente nos requieren los balances, pues obviamente se va a declarar insolvente. La Cámara de Comercio a partir de hace 4 o 5 años tiene la trazabilidad de los balances presentados, del crecimiento, ¿sí? O la disminución del capital, del patrimonio, de los asociados. Y todos esos sistemas de información, pues obviamente están disponibles para el desarrollo o la aplicación de planes, programas y políticas del Estado. Entonces, pues la invitación es a generar los datos reales y pues obviamente que las organizaciones que realmente estén teniendo no un crecimiento, sino una disminución en su patrimonio, en su base social, pues obviamente acuda para el fortalecimiento y el apoyo para no entrar en procesos de iliquidez o de liquidación, porque eso sí lo está definiendo en este momento la Cámara de Comercio y los organismos de control y vigilancia.
RUT actualizado. Y el RUT que contemple algunas de las actividades meritorias definidos en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce el artículo 359 del Estatuto Tributario? Me siento muy solita. Muy, muy solita. Yo sé que es viernes cultural. ¿No ninguna? ¿O no me están escuchando? Sí, sí se le escucha. Sí, te estamos Yo escuchando, personalmente pero no lo quiero conozco. saber. Ok, bueno, es que está perfecto. Si dice no, no lo conozco, está perfecto. Entonces les voy a mostrar cuáles son las actividades meritorias, ¿cierto? De las que habla el artículo 359 del Estatuto Tributario. Porque es importante. Digamos que las organizaciones ahora tienen que definir dentro de su objeto social, es claro que tiene que prestar unos servicios para los asociados, pero las actividades meritorias son actividades que están al servicio de la comunidad, ¿sí? Entonces es bien importante que las organizaciones definan, porque es un código SIU que tiene que actualizarse en el RUT como actividad meritoria, pero también es un código, es una actividad que se debe incluir en los estatutos y a las cuales, digamos que a los cuales se le debe dar un plan, unas actividades para desarrollar, obviamente, durante el año y demostrar que la organización desarrolló ciertas actividades en función de las actividades meritorias, ¿vale? Entonces les voy a compartir el artículo 359. A veces me dicen a mí, pero ¿cómo escogemos? ¿Cómo sabemos? Hago una revisión documental de las organizaciones que se quieren actualizar y encuentro en los estatutos un montón de actividades meritorias y yo empiezo a meter en actividades de prestación de servicios de energía. Bueno, ahorita van a ver y es un montón de actividades, digamos que el listado es mucho, pero precisamente para que ellas definan, ¿sí? Cuáles de esas actividades tienen la capacidad de realizar, ¿sí? Que no conlleven a que tengan unos gastos adicionales, que no lleven a que la organización tenga que invertir diferente, digamos, al tiempo y de pronto a los escenarios que tiene, ¿cierto? Sino que pueda aprovechar los recursos. Pero si se ponen a colocar todas las actividades, ¿sí? Todas las que dice la norma, pues obviamente va a ser un poco más complejo demostrarle a la DIAN que están cumpliendo, ¿sí? Mi computador se bloqueó. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señora. Vale. Sí, señora. Camilo, por ahí. Se está escuchando entrecortado. Profe Juan Camilo, ¿usted está por ahí? Hola, profe, ¿qué necesitas? No, sí que cuando se me quede congelado, si de pronto hoy me está fallando terrible el computador, si están viendo pantallita.
Sí, estamos Sí, viendo la señora. pantalla. Sí, se está viendo perfecto. Sí, Ah, bueno, gracias. y te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto lo pueden encontrar en cualquier página web, en cualquier buscador que ustedes coloquen actividades meritorias del estatuto para calificar en el régimen tributario especial. ¿Listo? Entonces, estas actividades son las que lista el artículo. Entonces, ¿qué hago yo cuando me siento con las organizaciones o cuando un productor o cuando un líder o un representante legal de una organización me dice qué hago? ¿Cómo hacemos nosotros para demostrarle a la DIAN que nosotros sí cumplimos con las actividades meritorias? Entonces yo ven, revisamos en los estatutos qué es lo que tienes, qué es lo que escogiste, cuál es tu objeto social, qué definió la asamblea que iba a hacer. Y entonces me encuentro lo que les contaba, pusieron todas, ¿sí? O pusieron alguna que no saben cómo realizar. Entonces empezamos a hacer como la lectura. Si es una organización de productores agropecuarios, agrícolas o pecuarios, ¿sí? Independientemente la línea, cuando hablamos de educación formal, primera infancia, técnico, tecnólogo profesional universitario o para el trabajo, sabemos que no aplican esas actividades, ¿sí? A menos de que se tenga una resolución del Ministerio de Educación, pues no podemos desarrollar actividades de educación enmarcadas en estas actividades meritorias. Entonces digo, si no lo tenemos, no lo coloquemos y sale. Prestaciones de servicio de salud. No, nosotros no somos prestadores de servicio de salud, ¿sí? Promoción, prevención, rehabilitación, etcétera, no tenemos esa función. Cultura, actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural, tampoco. Digamos que si bien las organizaciones tienen que buscar en su objeto social el mejoramiento de condiciones de calidad de vida, las actividades productivas que realizan pues no van, digamos que alineadas al tema cultural, ¿sí? Entonces seguimos. Ciencia, tecnología e innovación. En esta página no me las discriminan como más al detalle ni me dan los códigos SIU, pero hay otras páginas que lo arrojan. Cultura, actividad de promoción, de desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. Y aquí se hago como una evaluación y siempre les digo a los productores, nosotros en el campo, ustedes los productores todo el tiempo están buscando cómo mejorar procesos, todo el tiempo han buscado cómo mejorar la productividad, qué cambios pueden hacer en el cultivo, qué protocolos pueden hacer, digamos, a título personal, ¿cierto? Y a veces lo comparten con los productores de la asociación o de la cooperativa y hacen cosas que mejoran mucho, pues solamente la producción, la forma de hacer las cosas, y eso aplica dentro de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Más si la organización se puede vincular, como lo hablábamos ayer, en el tema de gestión con instituciones como Agrosavia, ¿sí? Entonces empiezan a generar unos desarrollos y unos vínculos y unos contenidos, una información que puede ser muy valiosa no solo para la cadena productiva local, territorial y nacional, y no requieren unos esfuerzos económicos adicionales, sino de gestión. Hoy por lo menos acompañé una reunión con una organización, una forma asociativa, con el director regional de Agrosavia, ¿sí? Y establecieron un acuerdo marco, en donde todo lo que la organización pueda identificar de mejoramiento de los protocolos de siembra, mejoramiento genético, el tema de los abonos, todo lo va a ser acompañado de profesionales e investigadores de Agrosavia, ¿sí? Y pues obviamente ellos están conectados con redes como la del INCATA y con otros productores en donde pueden socializar esa información y la pueden poner en función del público, ¿sí? Entonces, y eso no les costó un peso, les costó una solicitud de una cita
y pues poner sobre la mesa que ellos quieren, como forma asociativa, como empresa del sector solidario, quieren desarrollar todo lo que están haciendo, ponerlo en función y ponerlo al servicio de la comunidad, pero necesitan apoyo. ¿Por qué? Porque la organización no tiene investigadores, porque los pequeños productores a veces pues obviamente no es de coger un computador y escribir un artículo o los resultados de una investigación, por más pequeña que sea, o porque no saben llevar la trazabilidad de lo que están haciendo. Mis abuelos, y yo siempre me los pongo de ejemplo porque es lo que tengo en mi mente y en el corazón, y era que ellos llevaban un cuadernito cada uno, mi abuelo y mi abuela, y cada uno iba haciendo como sus ensayos y los iba colocando en un cuaderno a ver si les funcionaba o no, que pusieron la semilla patas arriba, patas abajo, la humedecieron tantos días, no la humedecieron, cuánto les creció, y eso lo hacían en un cuaderno. Sí, pero no saben obviamente llevar la trazabilidad para mostrar unos resultados. Ahí es donde pueden apoyarnos AgroSavia o nos pueden apoyar las universidades, y ahora con la nueva ley de emprendimiento pues tenemos esa posibilidad. Así que en ciencia, tecnología e innovación podemos desarrollar actividades, ¿cierto?, con los productores. Y es un convenio marco y son unas actividades que posiblemente ya estamos realizando, pero las vamos a poner al servicio del público. Actividades de desarrollo social. Aquí, protección, asistencia y promoción de los derechos de la población, minorías vulnerables, niños, niñas, adolescentes, jóvenes en condiciones de discapacidad, mayores, comunidades étnicas, víctimas, desplazados, desmovilizados. Si la organización tiene un comité de trabajo o un comité o un consejo o un grupo de trabajo que desarrolle estas actividades, puede escogerlas. ¿Sí? Protección, asistencia y promoción sobre los derechos y sobre la normativa que tienen este tipo de población. Cobertura de servicios públicos domiciliarios, pues digamos que no le compete como a las organizaciones de productores. Actividades de apoyo a recreación, tampoco. El tema de control social, lucha para la corrupción, construcción de paz y demás, pues tampoco, ¿cierto? A menos de que nosotros tengamos un grupo preparado para hacer veeduría ciudadana y para enseñarle a las personas cómo se hace como control social. De resto, pues no aplica. Otras actividades de protección al ambiente, conservación, recuperación, manejo, aprovechamiento de los recursos naturales y medio ambiente. Y aquí también es donde yo me siento con las organizaciones del sector agropecuario rural y les digo, esta también aplica para ustedes, para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer campañas de reforestación que no nos cuesta un peso, porque los árboles a veces los donan, los viveros, las alcaldías, bueno, para los que están en Cundinamarca, el jardín botánico, ¿sí? Se consigue el material genético para hacer la siembra. Necesitamos es promoverlo. Dime. Pues nuestras organizaciones pues son productores de, por decir, de piña. Sí. Y como ahorita en todo el programa que estamos manejando, los estamos enfocando en el tema de agricultura tropical, ¿esa aplicaría ahí en esas actividades de protección al medio ambiente? Todo lo que sean actividades de mitigación al impacto al cambio climático, sí. Todo aplica. Todo eso aplica, todo lo que dice acá con actividades de protección del medio ambiente, todo lo que son también los sistemas de producción agroforestales, los pastoriles para los que están trabajando en ganadería, semiestabulación, praderas, digamos, todo el tema de agricultura tropical, todo entra dentro de esta actividad y no genera los costos adicionales y son de fácil evidencia para la DIAN y para la Cámara de Comercio de lo que se está haciendo, porque son actividades innatas de la organización, ¿sí? Entonces entra perfectamente, ¿vale? Ahorita miramos es cómo presentamos esos resultados, ¿vale? Pero sí aplica. Vale. Prevención y uso de consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol.
Deberíamos hacerlo todos, pero pues no es de competencia de las organizaciones productivas agropecuarias. Promoción y apoyo a actividades deportivas, pues definidas en la ley 181 tampoco. Actividades de desarrollo empresarial y promoción del desarrollo de empresarial y el emprendimiento definidos por la ley 1014 y ahora por la 2069 que vimos ayer. Y solo si nosotros nos volvemos una entidad consultora, ¿cierto? Si nosotros le ponemos un programa al servicio de la comunidad de emprendimiento. Si usted quiere emprender y tiene dudas sobre Cámara de Comercio, DIAN, no sé qué, venga a la Cooperativa de Agricultores de Piña, ¿sí? Si usted quiere producir piña y crear su organización, venga que nosotros le contamos cómo se hace, ¿sí? Entonces, digamos que si nosotros sacamos un programa para apoyar a otros productores para que se asocien, para que emprendan, o personas interesadas en la producción de piña, ¿sí? Podemos hacerlo siempre y cuando establezcamos el programa, ¿ok? Promoción y apoyo a los derechos humanos y objetivos globales definidos por Naciones Unidas. Actividades de promoción en la administración de justicia, pues tampoco. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional. Eso es cuando nos integramos con otra organización, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando yo les conté el modelo precooperativo que tienen una entidad promotora? Entonces eso aplicaría para actividades de apoyo a entidades sin ánimo de lucro. O lo que les digo, cuando nosotros nos ponemos al servicio de otras cooperativas, de otras asociaciones, para ayudarlas a fortalecer, ¿sí? Y actividades de microcrédito, estas no aplican nuevamente para las asociaciones, solo aplican para las cooperativas multiactivas, para las mutuales y fondos de empleados. ¿Listo? Entonces miren que hay un listado, ¿sí? Y hay un mundo de actividades que nos dice el artículo 359 del Estatuto Tributario. ¿Qué tenemos que hacer cuando los productores nos pregunten? Es que no sabemos qué hacer. Fácil. Encontremos cuál es, ¿sí? La que aplica para nosotros. ¿Cuál es la actividad gruesa en temas de educación? No, salud, no. Cultura, no. Ciencia, tecnología e innovación, sí. De desarrollo social, siempre y cuando tengamos las personas. Las actividades ambientales, como lo manifiestan, siempre y cuando sea algo innato. ¿Qué es importante? Que lo pongamos es al servicio de la comunidad. Sí, ya sea en gestión de conocimiento, ya sea en asesoría, consultoría, talleres, promoción de las campañas para el ahorro de agua, todas esas actividades suman, ¿sí? Pues obviamente a definir las actividades meritorias y sobre todo como el plan de trabajo para ejecutarla durante el año. Y no meternos, pues, como he visto cooperativas y asociaciones, energía, microcrédito, deportivas, entonces enloquecen pensando cómo van a hacer eso, porque no entienden que es escoger una y definir un programa, porque alguien les dijo métanlas todas. ¿Listo? Y entonces cuando les dicen métanlas todas, después vienen aquí al checklist y dice que el RUT debe contemplar alguna de las actividades meritorias. Es decir, que el código SIU, ¿cierto? Esas actividades meritorias, cada una tiene un código SIU. Y ese código SIU debe ir en el RUT, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es como, empiezan a decir todas, entonces hay que buscarlas todas e incluirlas todas. No, hay que escoger una e incluirla en el RUT. Estados financieros del año inmediatamente anterior, con las notas de las distribuciones de los excedentes, de las notas del flujo de caja. El acta de constitución, digamos que esto es cuando se hace la inscripción la primera vez. Los estatutos actuales que hacen el checklist, ellos contemplan claramente el objeto social de acuerdo a la ley 1018 y la ley 79. Y aquí es donde están devolviendo muchas solicitudes de inscripción, porque el objeto social dice actividades productivas y comercialización y venta de insumos y exportación, porque entonces dicen, ok, entonces el objeto suyo no es social, es comercial. El objeto es decir, mejorar las condiciones de vida de los asociados. ¿Sí? Debe ser ese el centro,
¿Por medio de qué actividades? Ese va a otro artículo, en otro párrafo, pero el objeto social es el ser, el centro, ¿sí? El interés, el objeto, el fin de la economía solidaria. Entonces ahí es donde también pero entonces no vamos a poder comercializar, sí, pero no como el objeto social, sino las actividades productivas que van a permitir cumplir el objeto social. Son cosas de forma que puede decir uno, pero es que qué pendejada, pues es bajar otra cosa, otro artículo. Sí, puede ser de forma y puede ser que es más el desgaste de sentarse y modificar los estatutos que el sentido que tiene la norma, pero de fondo sí tiene mucho que ver. Eso es lo que nos diferencia de las entidades limitadas, anónimas, unipersonales, SAS. Ese pedacito que les he recalcado estas 3 sesiones, que nosotros no creamos organizaciones del sector solidario para vender, para comercializar, para exportar. Para eso no las creamos. Esas son las actividades que se realizan para cumplir el objeto, pero no el fin y el espíritu por el cual se crea. Entonces, por eso aquí lo exigieron de forma y de fondo. ¿Listo? Incluyen los estatutos actuales especificación sobre las actividades meritorias contempladas en la ley, que las acabamos de ver. Se especifican los estatutos que sus aportes no sean reembolsables, ¿sí? Ya que hago salvedad en el caso de las cooperativas, ¿sí? Las cooperativas sí establecen en sus estatutos que un porcentaje de los aportes se devuelven a los asociados cuando se retiran de la cooperativa, ¿sí? Pero eso queda establecido en las actas internas, en los manuales y en los reglamentos. Se especifica en los estatutos que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad y aquí estableces que si llegan 10 millones y son 10 asociados, cada uno le tocó de a millón, no. Aquí es, digamos que es no es la repartición de las ganancias, sino que se distribuyen en los programas sociales y en el cumplimiento del objeto. Entonces me preguntan, bueno, entonces ¿cómo ganan los asociados o cómo es que se les va a pagar si entregan su cosecha y se les paga, pero se supone que la asociación no puede distribuir o la cooperativa no les puede dar plata después de que entran? Sí, porque ellos vienen a ser unos proveedores, ¿cierto?, de la cooperativa o la asociación. Alguien esperen que como no tengo el cuadrito, no sé si alguien levantó la mano. No tiene el micrófono abierto. Sí, entonces, no, señora, nadie ha levantado la mano. Gracias, Leo, es que mi computador está bloqueadísimo. Entonces, a eso se refieren que los excedentes no sean distribuidos. Es que económicamente o físicamente no se está entregando dinero de los excedentes, de las ganancias que tiene la organización del sector de la economía solidaria, sino que se inviertan en los programas sociales. Entonces, ¿qué pasa? Yo asociado, ¿sí?, de la cooperativa, tengo 1 tonelada de piña, ¿sí? Y yo la llevo a la asociación o a la cooperativa para la comercialización, ¿sí? Y a mí me la pagan a un precio, pero como proveedor, como digamos el proveedor de la cooperativa para que realice la actividad comercial. Pero la cooperativa debe venderlo en intermediario a otro precio. Y esa diferencia de precio es el excedente o ganancia que tiene la cooperativa o la asociación. Pero al productor se le paga, se trata de pagar a un mejor precio. Adicionalmente, con esos excedentes que tiene, a mí como productor me dan extensión agropecuaria o me brindan programas de capacitación o me dan becas o participo en espacios comerciales o participo en ferias o me ayudan en infraestructura. ¿Quién? La asociación o la cooperativa, ¿sí? Entonces, esa es la distribución que sí debe hacerse en beneficios. ¿Es clara esta parte de que los excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad? Sí, señora. Gracias, Nancy. Ya se realizó el acta de la asamblea y pues obviamente el acta. Se envió el año anterior la información a la superintendencia o al órgano de administración. Y aquí también viene
un jalón de orejas para las organizaciones, porque las organizaciones del sector solidario, las de desarrollo, que son fundaciones, asociaciones, corporaciones, su órgano de control es la gobernación. En caso de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero ¿qué pasa? Nosotros enviamos la primera vez que nos inscribimos en Cámara de Comercio y DIAN, enviamos los papeles a la gobernación y nos inscribimos. Y se nos olvida enviar año a año, ¿cierto? La información de los estatutos, del acta de la asamblea y de los balances que hacemos. Cuando vamos a pedir la certificación de que estamos al día, aparece que el señor se inscribió la organización como representante legal hace 5, 7, 8, 10 años y por aquí no ha vuelto. ¿Sí? Y entonces ya en la base de datos de la gobernación aparece inactivo. Y eso también se presentó muchísimo cuando se pidió la actualización de las entidades para poder calificar a el régimen tributario especial. Entonces, sí hacemos ese trámite, sí estamos conscientes de que eso es una información que hay que enviarse año a año a los órganos de control, y en el caso de las cooperativas y precooperativas y mutuales, se tiene que enviar a la Superintendencia de Economía Solidaria, ¿sí? En un sistema de información que ellos tienen alojados en su plataforma para realizarlo. ¿Listo? Evaluar si está el libro de actas actualizado, el libro de asociados, los libros de los órganos de administración y los comités existentes. ¿Listo? Y adicional a ese, digamos que a ese checklist, se tiene que tener certificación de que el representante legal ha cumplido todos los requisitos durante el año, ¿sí? Copia del acta de la asamblea, ¿cierto? Donde se autorice al representante legal que año a año haga la calificación al régimen tributario especial, ¿sí? Entonces el acta debe decir que el representante legal lo autoriza a la asamblea para que realice este trámite. Copia de los estatutos, donde se establezcan las actividades meritorias, y lo mencionaba ayer. Certificación del representante legal de que está al día en temas de antecedentes judiciales, contratos, de todos los miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales, etc. Certificación donde se indiquen los nombres e identificación de los directivos, ¿sí? Y si ellos reciben contribuciones o remuneración por desarrollar actividades en dichos cargos. ¿Listo? Y aquellos que tengan ingresos brutos superiores a los 3.500 VT, que es el tope, pues obviamente para el tema de la declaración. ¿Listo? Que cuando tenemos toda esta información y todos estos documentos, los escaneamos y los subimos al mecanismo digital que tiene la DIAN. Entonces todos se van escaneaditos. Adicionalmente a esto, la DIAN pide que todas las organizaciones del sector y en uno de los espacios del registro nos piden que inscribamos la página web de la forma asociativa, de la empresa sin ánimo de lucro, de la empresa de economía solidaria, de la figura asociativa. Entonces, ¿qué tiene que hacer la cooperativa? ¿Qué tuvimos que hacer en esa aplicación de la reforma? Inicialmente no permitían que fueran páginas gratuitas. Entonces hubo un montón de organizaciones que se tuvieron que sentar a mirar cómo comprar una página web. Muchas la compraron y no sabían cómo se diseñaba y se desarrollaba, y había que montar los contenidos. Eso fue una locura en su momento. Sigue siendo neurálgico, sí, pero digamos que se permitieron blogs y se permitieron páginas gratuitas. ¿Qué hace la DIAN? Dice, tienen que montarme año a año esta información a su página web. Y además tienen que mostrar las evidencias de las actas de asistencia, de las actividades meritorias, de las actividades que hacen sus diferentes comités en función del cumplimiento del objeto social. Esa es como la forma que ellos tienen no solamente de evidenciar en su sistema,
sino en valga la redundancia, el sistema de información de cada organización, ¿cierto? Que las actividades se están haciendo. Que los que aparecen en las actividades sean los asociados, que sean cosas, digamos, que no sean actividades inventadas, que el papel aguanta todo, sino que en el acta de asamblea se diga, frente a actividades meritorias se realizaron los siguientes eventos, y el registro fotográfico y el registro de asistencia están alojados en la página web de la organización. Y sale. ¿Sí? Y esa es la forma en la que año a año las organizaciones del sector de la economía solidaria deben realizar el trámite para calificar o para actualizarse en el régimen tributario especial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? No, señora, no hay pregunta. Sí, señora. Listo. ¿Cuál es el inconveniente de, digamos, además del manejo económico de las organizaciones? Porque, ¿qué pasa? Somos sin ánimo de lucro del régimen especial, entonces pagamos el 20% de nuestros excedentes, pero tenemos que hacer todo este trámite. Entonces diría uno, pues la verdad me ahorro el trámite, finalmente estoy declarando en ceros, pues no, digamos que no hay actividades económicas, productivas y demás. Pero cuando tenemos ingresos, cuando tenemos flujo de caja y somos del régimen ordinario, pues obviamente toda la facturación electrónica a nombre o al NID de la organización va a aparecer en la información exógena, en los reportes que tiene alguna otra empresa. No sé si ustedes conocen del caso o han escuchado noticias donde la DIAN le notifica a una persona que está evadiendo impuestos porque cuando paga su salud la hace sobre el mínimo y en la declaración de renta, ¿sí? Declara sus ingresos mensuales por encima del mínimo. ¿Escucharon alguna vez alguna noticia o conocen alguna persona que le ha llegado a esa notificación? Sí, claro, de la UGPP. Exacto. Entonces, los representantes legales o aquellas, por eso nos están pidiendo los certificados de cuánto ganan los representantes legales o los miembros de los consejos de administración y juntas directivas o quienes siendo parte de la asociación tienen salarios, ¿cierto? Porque eso debe ir declarado en el sistema de seguridad del tema de parafiscales. Y esa cruz de información del sistema también está con el de la DIAN. ¿Sí? Entonces, digamos que cada vez es más cerrado, ¿sí? La posibilidad de evadir impuestos y demostrar realmente que nosotros no somos una entidad que esté generando excedentes, porque de alguna u otra manera, por algún otro lado, pueden estar verificando que están evadiendo impuestos y pues eso sí es un delito. Entonces, dirían, y muchas organizaciones dijeron, pues la verdad no voy a calificar para el régimen tributario especial. Eso es un chicharrón, me quedo en el ordinario. Voy a dejar de ser sin ánimo de lucro, yo no. Vas a entrar a pagar renta, pero la condición de estar por fuera del régimen tributario especial, digamos, perdóname, no vas a dejar de ser fundación, corporación, asociación, cooperativa, no. Pero el tema de sin ánimo de lucro, sí vas a empezar a perderlo. ¿Por qué? Ya no vas a ser sujeto de donaciones. Porque tú ya no puedes certificar que eres una entidad sin ánimo de lucro, ¿sí? Tú no vas a poderle certificar a la empresa que te haga la donación, ese certificado ya no va a tener validez ante la DIAN, ¿sí? Para que la empresa deduzca de sus ingresos el pago de renta. ¿Por qué? Porque cuando vayan a mirar el NID de la organización a la que se le va a hacer la donación, se van a dar cuenta que no están en el régimen tributario especial y entonces no le van a aceptar la certificación. Entonces, eso es lo primero. Segundo, pues obviamente que ya no vamos a ser sujetos de beneficios de planes, programas y proyectos del Estado para las organizaciones del sector solidario y pues obviamente la ley de emprendimiento. Entonces digamos que
Por un lado, sí están desarrollando muchos mecanismos de control, pero por otro están promocionando para que las organizaciones que estén haciendo bien la tarea puedan tener esos mecanismos de apoyo y desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta todo, digamos que todo lo expuesto anteriormente y conociendo las organizaciones que ustedes tienen y a las cuales les prestamos la extensión agropecuaria, ¿cómo ven el cumplimiento? ¿Sí? ¿Cómo ven el que puedan entender y materializar este trámite año a año? Pues así, yo no lo veo complicado, la verdad. ¿Quién está? Ah, Mari. Mari. ¿Complicado por la tramitología? No, que no lo veo complicado, o sea, está Ah, ok. Sí, sencillo. el primer año puede ser más fácil. Tenemos, digamos que varios temas. Uno, facturación electrónica. Dos, requerimientos documentales de la organización, ¿cierto? Y tres, digamos que lo de la página web, que como que son cosas que al comienzo cuestan para las organizaciones. Evalúen los líderes y de pronto los representantes legales que ustedes conozcan de las organizaciones, ¿qué falencias pueden tener frente a este trámite? Yo creo que ahí sería la disponibilidad de recursos para hacer la inversión en lo de la página web y en lo de la facturación electrónica. Listo, esa es una. Mari, gracias. ¿Quién más? Nicanor, está calladito. Que definitivamente los representantes legales necesitan capacitarse mucho en eso, ya que por la mayoría de las asociaciones los representantes legales escasamente tienen algún bachillerato, ¿ya? Su nivel de educación es pobre en ese sentido, pero son muy inteligentes en cuanto a las labores de campo y otras cosas, pero ya en las cosas de trámite y eso necesitan una asesoría muy especial, que ahí es el punto de apoyo de los socioempresariales. Muy bien, Nicanor, gracias. A ver, ¿quién más? Por aquí, Luis Fernando, ¿o quién está por ahí con el micro abierto? Luis Fernando Castro. No está por ahí. Luz Amparo, hoy no está Luz Amparo, hoy no nos acompaña Luz Amparo. No. Meyer Caicedo. No, hoy están bien calladito. Bueno, frente al tema que decía Mari del costo y de los recursos para el tema de la página web y facturación electrónica, gracias a, pues obviamente a la manifestación de las organizaciones en el tema del costeo y del inconveniente en la página web y demás, ya nos permiten tener blogs que son gratuitos y páginas gratuitas. La ventaja de las páginas gratuitas, digamos, para cierta población, son muy intuitivas para llenar la información, ¿sí? Pero, como lo decía Nicanor, tenemos productores que son muy buenos líderes, ¿cierto? Pero pues que no conocen, ¿cierto? De la tecnología, que no se les facilita el entender cómo se cargan los archivos, si es un archivo en PDF, si es un Word, si es un JPG, comprimir archivos para poder subirlos, etc. Y no, las páginas no llegan hasta ese nivel de comprensión. Pero aquí es importante unir el capital y el talento que tienen las organizaciones, porque posiblemente yo no sepa como líder, pero el hijo de algún asociado sí. Y entonces pueda él ayudarnos, no siendo socio directo, pero sí siendo beneficiario indirecto y siendo parte también de la organización y de la empresa, pues que venga y nos ayude. Y es ahí donde la comunicación entre los asociados y los órganos de administración es importante. La facturación electrónica, el mecanismo y el programa que tiene la DIAN es gratuito, ¿sí?
Sí, es cierto, y le tienen temor porque dicen, no, pues es que los que se enteran de primera mano de lo que estamos facturando es la DIAN. Y ahí sí, y es lo que yo les digo, tratemos de que ser conscientes de que no se puede seguir aplicando derecha la ley, hecha la trampa. Porque sí es cierto que ellos ponen ese mecanismo a disposición de las organizaciones, pero precisamente esperando la buena práctica de ellas hacia la DIAN y hacia los reportes. ¿Sí? Entonces, digamos que uno conoce las organizaciones y uno dice, bueno, ustedes las declaraciones en cero son permanentes, pero tienen recursos y hacen cosas y los asociados tienen y ustedes me contrataron a mí, entonces la organización tiene recursos y están facturando electrónicamente, sí, claro, y yo, ¿con qué programa? Con el de la DIAN y ustedes están declarando en serio. Entonces, a veces hasta en eso las organizaciones fallan con la coherencia. La apropiación y el amor que le tienen las personas a la organización depende de los resultados que ellas obtengan. Y eso a veces suena, pues digamos, como injusto, ¿cierto? O sea que si yo no recibo beneficios, a mí no me interesa, ¿sí? Y entonces los que se están matando y los que se están esforzando, pero inicialmente no se tienen resultados, pues me vale 5, digamos que el esfuerzo que ellos estén haciendo, yo no me comprometo porque a mí que me está dando la asociación, ¿cierto? Y ahí parte un poco la observación que hacía desde el comienzo de cómo nace la organización, desde la oportunidad o desde el oportunismo, ¿cierto? Y cómo ha sido el proceso para que los asociados se sientan representados. Ahora, ¿cómo es la comunicación de los líderes hacia los demás asociados? Y a veces los líderes y los representantes de las organizaciones se quedan ahí, sécula, seculón, como decía mi abuelo. Ahí se quedan todo el tiempo y son nombrados nuevamente y nadie quiere asumir liderazgos o no lo quieren entregar. Y entonces llevan 10 años, 5 años, 7 años y nadie los quita de ahí y tampoco se ven resultados. No permiten la renovación generacional. Hubo una compañera de ustedes que nos contó en una de estas sesiones que están desarrollando un programa donde se vinculan los hijos de los asociados, ¿cierto? En actividades de formación e integración de la organización para hacer relevo generacional, para que ellos sientan atractivo quedarse en el campo. Y ella misma decía minutos antes, es que nosotros actividades de desarrollo social no hacemos. Nosotros solo nos enfocamos a comercialización. Cuando me cuenta que hacen este programa, yo le decía, y ustedes no se dan cuenta que ese programa realmente es el impacto que tiene es tan grande, ¿cierto? Que ese debe ser el proyecto bandera que ustedes deben estar vendiendo por encima de la comercialización. ¿Sí? Para que sus asociados entiendan la importancia que está de las actividades que hace la asociación, no con recursos, con ese tipo de programas. Porque si hay algo que le está faltando al campo, es esa renovación generacional. Ese es interés que tengan los jóvenes, ¿sí? Por quedarse en el campo y no irse a la ciudad a buscar un trabajo. Entonces, a veces las organizaciones hacen cosas importantes que ni ellas mismas saben qué están haciendo o que ellas mismas no lo están divulgando a sus asociados, ¿sí? Y digamos que en los procesos de facilitación uno habla de la gallina pone un huevo y lo cacarea y le anuncia a todo el mundo que puso un huevo. Lo mismo debemos hacer las organizaciones, ¿sí? Es mostrarle a la alcaldía, a los asociados, a la comunidad, no lo que estamos vendiendo, sino lo que estamos logrando, ¿sí? Con esa comercialización. Lo que estamos logrando con el Comité de Solidaridad, lo que estamos logrando con el Comité de Trabajo de Juventudes, ¿cierto? Cuando, ¿ustedes qué creen? Digamos que cuando un líder, digamos, cuando un productor está hablándole a, digamos, a un cliente, ¿sí? Sobre la venta de la piña, ¿sí? Un líder del sector de la economía solidaria, un representante legal de una asociación. Y traigo a la que mencionaban ahorita, la de productores de piña. Y al lado de él se sienta también a negociar con el cliente el representante legal de una SAS a vender piña. ¿Cómo nosotros vendemos, cómo nosotros competimos con una SAS bajo el mismo producto? Cuéntenme. Ya después
de lo que hemos hablado ayer, antier y hoy. Mari, Nancy, Marcos. Ay, yo no estuve en esas dos clases. Qué pena. En las anteriores. Te invito para que veas los videos. Son muy buenos. Luis Carlos, Luis Fernando. Bueno, está Mauricio. Manuel. Miguel Ángel sí dijo que no podía estar. Marta Orozco ha estado calladita. ¿Cómo podemos competir con otra empresa que tiene el mismo producto? Pues aparte de la calidad. Sí, son productos de la misma calidad. Digamos que sector primario. Angélica, ¿me repite la pregunta, por favor? Luis Carlos, están dos representantes legales o líderes de dos empresas sentados con un cliente. Uno es del sector de la economía solidaria, uno es el representante legal o el cliente comercial de una asociación de productores de piña. Y la otra es el representante legal de una SAS. Las dos empresas venden piña. ¿Cómo nosotros, qué tenemos nosotros para competir con ellos y ganarlos? ¿Cómo competimos con ellos? Si tenemos un producto de la misma calidad. Competimos con ellos con el tema por la cantidad puede ser uno, pues en vista de que tenemos un volumen de productores y el otro por el tema del trabajo que se hace con la comunidad. Entonces, de acuerdo a cómo se venda la idea a ese comprador, digamos, diciéndole cuáles son los beneficios que eso tienen, podemos competir con ellos mostrándole el estado de beneficio a la comunidad. Muy bien, Luis Carlos. ¿Puede la SAS tener el mismo volumen? ¿Puede la SAS ofrecer el mismo precio que nosotros? Pero la SAS no le puede decir, nosotros por responsabilidad social empresarial estamos mejorando las condiciones de vida de tantos productores directos que son asociados de la cooperativa o de la asociación, y a quienes se les paga un precio justo. Entonces el de la SAS dice, sí, es que nosotros también tenemos alianzas con productores y les damos precio justo. Sí, pero es que nosotros, los programas sociales de seguridad alimentaria, nosotros, cooperativa, le damos microcrédito, nosotros les damos asesoría, nosotros hacemos gestión. ¿Ustedes hacen eso con los productores? ¿Ustedes les prestan? ¿Ustedes hacen gestiones? ¿Ustedes hacen programas de vivienda, desarrollar? No, nosotros sí. La compra es directa y además de eso puede ser que el margen de beneficio para el productor, el margen de utilidad entre la cooperativa y la SAS, lo más probable es que sean diferentes. Entonces, por más que pague un precio justo, él va a tener un margen de utilidad. Entonces, siempre va a estar pagando mucho menos que lo que puede dar la cooperativa. Si es en el modelo que está actualmente, que se está promocionando mucho ahorita, que son las compras locales, en ese modelo hay prioridad con las cooperativas y las organizaciones, en vista de que lo que quiere es beneficiar a esos pequeños productores realizando las compras directas. Muy bien, claro. Lo primero que nosotros tenemos que vender cuando estamos en una negociación, cuando estamos con un cliente, es la parte del desarrollo social, ¿cierto? Tenemos un producto de excelente calidad, tenemos un precio competitivo o a veces posiblemente hasta el precio de nosotros puede estar un poco más elevado, un poco más por debajo, eso sí es autónomo de la organización. Pero lo que sí no debemos olvidar y lo que sí no se nos puede pasar por alto es el énfasis social que tiene la organización, ¿sí? Pasó aquí en Guamal, en el departamento del Meta, unas artesanas y estaban desarrollando bolsos en trapillo. Aquí las conocí, realmente no conocía la técnica de nada, son unos bolsos hermosos que hacen en trapo.
Y eso se volvió muy famoso y digamos que la técnica y empezaron a verse bolsos de esos por todos lados. Pero ellas, ¿cómo lograron competir en ese mercado y cómo lograron el posicionamiento que tienen ahora? Porque ellas detrás de ese trabajo están madres víctimas, madres cabeza de familia y mujeres desplazadas. Entonces, cuando ellas hablan de sus bolsos a la persona de que compran, no solamente le dicen es que usted se lleva un bolso artesanal, o sea, es único, ¿sí? No es fábrica en serie, es una pieza única en el mundo, pero además con esa compra usted beneficia a las mujeres, al empoderamiento, al desarrollo, a su desarrollo económico, al de sus familias, ¿sí? Y entonces la persona no solamente se está llevando un producto, la persona se está llevando una emoción, ¿sí? Y las emociones manejan las ventas, ¿sí? Uno le debe vender a la emoción muchas veces y entonces se vuelve un cliente recurrente. Un cliente no es aquel que te compró una vez, sino el que te sigue comprando. Y entonces puede haber bolsos, muchos bolsos de trapillo en una feria, pero ella va a buscar la organización que le da adicionalmente al bolso una satisfacción personal y sentir que tú estás aportando al desarrollo de una comunidad, ¿sí? Y obviamente si somos mujeres, pues dicen que entre nosotras nos damos muy dura, pero la sororidad es algo que aplica mucho, sobre todo en las compras. Lo que nos gusta aportar el desarrollo para las mujeres, ¿cierto? Es un ejemplo. Pero en el portafolio de servicios de todas las organizaciones del sector, lo primero que debería ir es el desarrollo social. ¿Sí? Es que cuando el cliente abra comercializadora, grandes superficies, casi nunca sugiero ese, digamos que sería la última cadena que uno como facilitador o comercial le diría al productor, metas en una grande superficie, porque eso es cuando uno ya tiene harto flujo de caja. Pero bueno, cuando se van a negociar grandes superficies o intermedias, lo primero que debería ir es usted con su compra está apoyando el sector, número de asociados, planes que se desarrollan, programas, proyectos, por el mismo valor, por la misma compra de cualquier otra empresa, en esta usted, ¿sí? Gracias, porque gracias a esa compra, gracias a usted, gracias a su decisión, nosotros estamos aportando, usted está aportando al desarrollo social de la comunidad, a la economía del país, a mejorar las condiciones de vida de las personas en Colombia. Eso ya impacta en la emoción, ¿cierto? ¿Sí? Eso empieza a tener una representatividad, ¿sí? Ya empiezan a ser visibles además. Y empezamos obviamente a obtener los resultados para que las personas se apropien, para que las personas le cojan cariño, ¿sí? ¿Cómo hace uno para que los asociados se comprometan? A veces uno no entiende sino a las malas. Hay organizaciones que tienen asociados ahí años y nunca aportan y nunca dan ideas y nunca desarrollan nada, pero no son capaces de aplicar los estatutos en su momento y decir ustedes aquí pues no están haciendo sus deberes, no podemos darles beneficios, no suman ni restan. Entonces, vayas. Sí, eso también nos cuesta. Y esas personas posiblemente sean las que no permitan que se den procesos, las que no están comprometidas y simplemente están hablando mal de la organización, y aquí no me sirve, aquí no me dan nada, y aquí no, etc. Pero jamás hacemos con ellas el debido proceso para decir o cumple, se compromete o se va. Y a veces hacer eso es lo que genera que las personas sientan, ¿cierto?, que esto es con ellas directamente. ¿Sí? Que esto les compete en derecho, en obligaciones y obviamente en beneficios. Pero a las organizaciones les cuesta tomar esa decisión, ¿sí? Y se debe hacer, pues hace parte de las obligaciones de las directivas y de los órganos de administración, decir, su merced, venga, negociamos a la primera, venga, le notifico a la segunda, venga, a la tercera lo sanciono, ¿sí? Porque a veces eso es lo que no permite que fluyan las otras personas y que empiecen a sentir las que trabajan, que están haciendo muchos esfuerzos y que quienes critican y no hacen nada finalmente están ahí recibiendo cosas. ¿Sí? Entonces, digamos que es importante una evaluación, digamos, desde obviamente todo lo organizacional, todo lo administrativo, todo lo técnico, todo lo tributario,
pero también que podamos nosotros decirles a los productores, hagan una revisión de la base social que ustedes tienen. Hagan una revisión de los aportes que están haciendo los asociados, y no solo hablamos de los aportes económicos, ¿sí? También de los esfuerzos y de su participación, de qué tanto se involucra, de que si convocan van o siempre sacan excusas. A ver si alguien está levantando por acá la manito. Sí, buenas noches. Oscar, qué pena, es que se me bloquea y no puedo mirar. Oscar. Sí, bueno, o sea, referente a lo que estás diciendo de hacer valer los estatutos, o sea, eso es muy claro, pero en la vida real, cuando estamos trabajando con organizaciones, si nos ponemos a revisar la base social de las asociaciones en la vida real, encontramos que la gran mayoría de sus miembros tienen algún vínculo familiar y que de cierta forma ese vínculo no los deja o no les permite, o se hacen los de la vista gorda y no ejecutan esa directriz clara que dan los estatutos, ¿cierto? Pero lo real sería eso. Y frente a esa situación, por lo menos nosotros como técnicos, yo creería pues que hay situaciones que se salen de las manos. Sí, digamos que por eso la importancia de que los órganos de administración cumplan con el hecho de que no se tengan grados de primer grado de consanguinidad, disculpen, segundo de afinidad o tercero civil, o al revés, ¿sí? Para que no se den este tipo pero se dan. Yo no quiero decir que no se den. Obviamente, para eso cada organización también tiene su órgano de vigilancia. Para eso yo como asociado puedo solicitar esa revisión. Yo como asociado puedo solicitar. Hay muchas cosas de los derechos de los asociados que no se dan a conocer. Uno, porque no sé, como que no nos interesan a veces como directivos que nos vigilen, y otro por desconocimiento de los mismos líderes y personas que componen los órganos de administración. Y es que cualquier asociado puede pedir los libros, cualquier asociado puede pedir la información con el debido proceso y revisar quiénes y exigir que se cumplan los estatutos. Lo puede hacer la Junta de Vigilancia, lo puede hacer el asociado, lo pueden hacer los comités. Por eso la importancia de generar los consejos de administración. Por eso los estatutos establecen cómo se solucionan los conflictos. Hay un capítulo completo de resolución de conflictos en los estatutos. Los amigables componedores, porque sí, y no es sacar a la gente por sacar. Nosotros tenemos yo asesoro una cooperativa de víctimas, una cooperativa agropecuaria de víctimas. Los aportes son pequeños y empezaron 1 año, 2 años antes de la pandemia. Y con la UAEOS se consiguió entrar al plan, pues 2 años. Entonces el primer año se les dotó para un restaurante, el segundo se les dotó para un proyecto de pollos, huevos y gallinas campesinas con la UAEOS. Y empezaron obviamente a trabajar con mucha fuerza y con mucha emoción, y al final terminaron de los 20 y pico de la cooperativa, terminaron trabajando 10, de los 10 trabajan 5, y empecé a decirles yo, ¿por qué no les han requerido? No, es que son muy conflictivos. Eso sí les digo, decimos que los sacamos yo, pero es que no estoy diciendo que los saquen. Los estatutos dicen, si usted no cumple, haga un llamado a atención por escrito. Segundo, vuelva a notificar y llámelo para un acuerdo con el consejo, con la Junta de Vigilancia o el Comité de Control Social, ¿sí? Tercero, suspéndalo y notifique lo que ha sido suspendido. Cuarto, haga todo el debido proceso, ¿sí? Llegó la pandemia, obviamente si no pagaban antes de pandemia, pues en pandemia todos entendemos que la capacidad económica de muchas personas más en condiciones de vulnerabilidad bajó.
¿Qué hicieron estas personas con los fondos que habían? ¿Qué necesitan con el tema de los pollos, las gallinas? ¿Tiene problemas para el tema de adquirir el alimento, la seguridad alimentaria? Yo digo, su merced está suspendido, su merced está no sé qué. Entonces, no, pero ahora sí menos. Venga, hacemos un acuerdo, ¿sí? Venga, trabaje en el galpón, venga, trabaje haciendo tal cosa, venga, ayúdenos a cuidar las gallinas, venga todos los días al lote y échele maíz. Y así se van poniendo al día, ¿sí? Y viene por los huevitos del día y usted viene y le echa maíz, ¿cierto? Empiezan a hacer acuerdos. Dime, Mari. Pero pasa en algunas organizaciones que ya pues los estatutos quedaron formulados de una manera que no están bien redactados y a veces no están las bases para poder, ni siquiera para poder aplicar las sanciones que tú dices. O sea, quedaron redactados de alguna manera tan laxa que no hay cómo aplicar eso que tú dices para sacar a alguien y para que se vuelvan a reunir, para reformarlos y todo. Ay, eso es un lío, ya nadie quiere ir a la reunión. Pero mira, ahí se identifica claramente que hay un problema de participación y compromiso. Entonces, como no se establecieron en los estatutos, se estableció un reglamento interno del Comité de Control Social, de la Junta de Vigilancia o del Consejo de Administración, ¿sí? Donde se faculte el debido proceso y donde se establezca como reglamento interno, ¿sí? Entonces, de alguna manera en los estatutos, en alguna parte por norma, se tiene que establecer cómo se resuelven los conflictos. Así sea que esté establecido, la Junta definirá cómo se resuelven los conflictos internos. Entonces lo hace por medio de una reglamentación, ¿sí? Entonces, Mari, esa es la forma de hacerlo cuando en estatutos no queda el debido proceso. Manuel, tienes el... ¿Quieres participar? Manuel, ya no te estamos escuchando. Listo. Oscar David, la mano levantada. Sí, creo que se quedó con la manito levantada. ¿O quieres otra vez intervenir, Oscar? Oscar David, Julio, Paredes. Qué pena, me quedé con la mano levantada. No te preocupes, pero sí, era para verificar. Entonces, digamos que todas estas actividades depuran, todas esas actividades para los que creen en el tema de las energías, que viene al caso, pues permiten que las buenas energías se queden en las organizaciones, que se quede la gente. A veces sí les planteo, a veces si nos quedamos con dos, pues nos quedamos con dos, pero empezamos a trabajar otra vez de ceros. No le tengan miedo a volver a comenzar, ¿cierto? Porque los nuevos comienzos a veces traen cosas maravillosas, a organizar la casa, ¿cierto? Y la invitación siempre que les digo en este tema, el tercer tema del día de hoy, dejemos de tenerle miedo al tema tributario. Dejemos de pensar que la reforma tributaria del estatuto tributario es denso para entenderlo. La tecnología, los sistemas de información, YouTube, ahora presenta una amplias herramientas de formación y de información, como temas contables para no contadores, ¿cierto? Que nos permiten entender el sistema, que nos permiten tener las herramientas para decirle al contador, venga, si no, ¿cierto? No es lo que estamos buscando. Mire que el estatuto dice tal lado, tratemos de irnos y de buscar una solución diferente. Y no irnos así, como a veces le ponen a los caballitos que les ponen dos cositas aquí, lo que diga el contador, entonces sí, y firmamos. Recuerden, ya a partir de hoy, para que les digan a los representantes legales, porque lo sabemos y porque ya tenemos el conocimiento. Cuando ustedes están firmando y son órganos de administración, están respondiendo sus acciones con su patrimonio, con una parte de su patrimonio independiente a que tienen en la organización solidaria. Entonces tienen que hacerse responsables, porque la misma forma solidaria puede demandarlos o pueden ser demandados y solicitar acción de repetición contra los líderes y los directivos de la organización para que respondan por sus acciones. Entonces, ese tema de perderle el miedo a la información, a leer, a preguntar,
a tener, digamos que estos, por eso yo les decía al inicio de cada sesión o del módulo, hagan todas las preguntas por más inocentes, por más que se piensen que son básicas o que no dan lugar, porque así es que podemos construir un conocimiento y vamos perdiendo ese miedo, ¿cierto? Perdiendo esa limitación de obtener y conseguir buena información. Sí, la invitación es a que hagamos parte, digamos que de las dinámicas nuestras como extensionistas, el hablar de economía solidaria, ¿sí? De entender el universo en el que nos estamos manejando. La pandemia, la globalización y obviamente la integración de tantas personas en el mundo y el requerimiento de alimentos hizo posible que muchas personas que producían a una pequeña escala aquí en Colombia pudieran llevar sus productos a otros territorios o a otros países o a otras ciudades y empezar a intercambiar esa información, y perdimos un poco, gracias a Dios por la información, el tema de las fronteras. No podamos ir hasta allá por plata porque no nos dejan entrar, es otra cosa, pero por información y relacionamiento lo podemos hacer. Entonces tenemos que empezar a romper muchas cosas, ¿cierto? Desde nosotros como extensionistas, desde nosotros que intercambiamos y tenemos esos espacios de intercambio con el productor, ir metiéndoles el chip, ir metiéndoles la información, invitarlos a que lean, invitarlos a que vean videos, invitarlos a que pregunten, ¿cierto? Invitarlos a que nosotros ya de alguna manera conocemos alguna ruta de gestión de sus organizaciones y lo puedan hacer, y qué rico ver resultados en ellos, ¿sí? De acuerdo a lo que aprendimos, ¿sí? Les voy a colocar mis datos, mi teléfono personal en el chat, porque esto se trata de que más allá de estos espacios de formación, más allá de la información que podamos intercambiar acá, si ustedes llegan a necesitar algo como extensionistas, y chévere aprovechar las redes, obviamente que se forman, y alguna información y yo la tengo, con gusto se las compartiré, o alguna pregunta o duda que quieran resolver, porque también de eso se trata, el establecer este tipo de relación, ¿cierto? De que yo no me quede solamente con lo que nos dijeron acá en estos espacios, sino que si necesito ir un poco más allá, 1 kilómetro más, dar una milla más en el conocimiento y en la forma que como profesionalmente hago la extensión, que es involucrándome, ¿cierto? Que es siendo responsable con lo que digo, ¿sí? Que es permitiéndole al productor llegar a otro tipo de información que yo no tengo, pero tengo la ruta o puedo conseguírsela, pues que sea bienvenido, ¿vale? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? De nada, Mari, con mucho gusto. ¿Dudas? Por el momento no. Listo. Entonces, nada, hoy me dejaron solita, ya me quedé sin contenido. Les agradezco mucho el espacio. Lamento mucho los inconvenientes técnicos. Esta información, Manuel, Nancy. Sí, señora. ¿Pregunta? No. Muchas gracias. No te entendí, Manuel. No, muchas gracias por la charla. No, fue que estuvieron calladitos, yo esperaba que hubiera más participación, que hubieran más preguntas. Pues estoy disponible y al servicio de ustedes. Muchas gracias por el espacio y espero que nos podamos encontrar en otros escenarios en el camino, pues obviamente, de la extensión agropecuaria. ¿Listo? Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, vale. Muchas gracias, Muchísimas profesora. gracias por todas las actualizaciones, ya que de pronto no hacemos preguntas tanto porque ese campo
de las acciones, de pronto como asistente técnico no lo manejamos mucho. Bueno, Nicanor, pues la invitación es para que nos vayamos empapando de esa información, para que pues podamos también tener muchas más dudas y muchas más preguntas para poder resolverlas, para que podamos llegar obviamente a los productores con mucha más información, más afinada. Y obviamente nosotros en algún momento podemos pasar de ser extensionistas obviamente a ser líderes y a ser parte de empresas del sector de la economía solidaria y podamos ejercer obviamente un muy buen papel, ¿cierto?, dentro de la organización. Gracias. No, a ustedes. Recuerdo que los contenidos de los módulos quedaron grabados y quedaron pues obviamente a disposición de todos ustedes. Uy, muchas gracias. Para los socioempresariales es una gran herramienta. Qué pesar que no pude participar los 2 días anteriores, pero estaba por Armenia. Pero gracias, muy amable. No, Mari, a ti muchísimas gracias. Sí, qué lástima que no pudiste estar en las otras sesiones, pero igual, ahí están las grabaciones y mi teléfono con gusto para resolver cualquier duda. Gracias, bueno, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche y muchísimas gracias. Hasta mañana. Feliz noche para todos. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. No. Gracias, profe. Gracias, chicos. Que tengan una feliz noche, descansen, feliz fin de semana. Profesora Angélica, muchas gracias, muy amable. Que descanse. No se escucha, profe. Cerró el audio. No, muchas gracias a la profesora Leonor, muchas gracias Juan Camilo y a los participantes del video. No, señora, con mucho gusto. Nos estamos viendo.